El menos esperado. Aunque el título, y la miniatura, de este video genera incomodidad, es importante conocer el por qué. Dios elige a quien el mundo rechaza por su condición, y así como Jesús lo hizo con los discípulos, Dios lo sigue haciendo ahora. Antes de comenzar con el mensaje de hoy, no olvides dejar tu me gusta, para que este mensaje llegue a más personas como tú, interesadas en conocer la palabra de Dios, suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 27 al 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios ha decidido elegir exactamente lo contrario de cómo elige el mundo elige a los más inteligentes, a los más guapos, a los más fuertes, a los más sabios, a los de mejor reputación, educación y currículum. Pero a Dios le ha placido hacerlo al revés. Dios elige a los que normalmente el mundo ya no les da muchas esperanzas, a los que el mundo les ha colgado la etiqueta de débiles, necios, viles, inexpertos, etc. Dios ha decidido llamar a aquellos que el mundo ha menospreciado, para asignarles su propio valor. Cuando Jesús estuvo en la tierra y era el momento de elegir a sus discípulos, por ejemplo, aquellos que se convertirían en apóstoles y continuaron su obra, cualquiera hubiese pensado que lo lógico sería buscarlos en las iglesias, en las sinagogas, en las casas de oración y estudio bíblico. Pero Jesús hizo exactamente lo contrario. Jesús reclutó a sus discípulos entre pescadores y letrados y necios, cobradores de impuestos corruptos, prostitutas, maldicientes, incrédulos, borrachos, etc. Jesús buscó, no entre los que el mundo consideraba dignos, sino entre los que el mundo ya había desechado considerándolos casos perdidos. Ahí buscó Dios. Podemos leer a través de la Biblia cientos de casos en los que Dios levanta como discípulos, apóstoles, reyes, profetas, sacerdotes y líderes, a personas que antes de conocerlo eran asesinos, convictos, traidores, adúlteros, etc. Y que ocupaban los oficios más bajos en la sociedad, pastores de ovejas, pescadores, ladrones o desempleados. Dios invariablemente ha decidido reclutar a sus mejores soldados exactamente en el lugar menos esperado, eligiendo a la persona que nadie pensaría. Y uno de los casos que más me llama la atención de la Biblia, es uno que casi siempre pasa inadvertido. Es que todos recordamos la alimentación de los 5,000. Pero no todos sabemos que si la Biblia menciona 5,000, es porque esa era solamente la cantidad de hombres presentes en ese momento, pero sin tomar en cuenta a las mujeres ni a los niños. Y esto es así, porque en aquellos tiempos, solamente se tomaba como referencia a los hombres, pero se ignoraba deliberadamente a las mujeres y a los niños. Y por lo tanto, en la Biblia solamente se mencionan 5,000 hombres, a pesar de que se considera que en realidad había cerca de 20,000 personas. Pero, cuando esa historia avanza, y les llega el momento del hambre y la necesidad de comer, si lo recordamos, Jesús les pregunta a dos de sus líderes, a dos de sus discípulos, ¿qué hacemos? ¿Cómo les damos de comer a tantos? Y ninguno de ellos es capaz de ofrecer una solución concreta. Pero tampoco vemos que ninguno de los 5,000 hombres ahí presentes se acerque y ofrezca alguna idea que ayude a resolver ese problema. Pero, de repente, observamos que sale a la escena un pequeño niño, un niño de esos que nadie había notado ni considerado siquiera, un niño que les había pasado inadvertido a todos y que nadie había tomado en cuenta. Y ese pequeño niño se acerca a los discípulos y él sí ofrece una solución, les dice que él tiene 5 panes y 2 peces, y los pone a su disposición. Pero, incluso en aquel momento tan apremiante, las intenciones del niño son menospreciadas. Mira. Juan, capítulo 6, versículo 9. Aquí está un muchacho, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más, ¿qué es esto para tantos? Los discípulos que no tienen ni idea de qué hacer, y que ya están pensando en mejor mandar a la gente a que cenen en sus casas y luego regresen, o en pedir una cooperación para juntar dinero y comprar comida. Cuando ven llegar al niño con 5 panes y 2 peces, lo minimizan, lo menosprecian diciendo, ¿y esto para qué nos va a servir si es tan poco? Pero es justo ahí donde Jesús decide tomar eso, poco, que el niño ofrece, eso que el mundo ha considerado como insignificante, aquello que a los ojos de los demás no tiene ningún valor, y convertirlo en algo digno de admiración y sorpresa. Juan, capítulo 6, versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias,
los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Muy pocas veces se ha predicado sobre este niño, es más, ni siquiera conocemos su nombre. Pero aquel día fue la persona más productiva del lugar. Un niño que nadie había tomado en cuenta, que todos ignoraban, que todos habían ya descalificado, que ni siquiera está incluido en la cantidad de personas que le dan número al título del capítulo bíblico, fue ese niño a quien Jesús le permitió ofrendar la solución al problema. Y es que muchas veces somos nosotros también como aquel niño, que por no ser tomados en cuenta en la sociedad, o en nuestra familia, o por creer que lo poco que tenemos no va a servir de nada, que no somos tan capaces o que no valemos tanto como otros, pues mejor decidimos no intentar, que otros se encarguen. Pero este niño nos da una gran lección: ningún talento es demasiado pequeño, ninguna persona es inútil, y cualquier idea en las manos de Dios, por más pequeña que parezca, puede ser de mucha bendición para otros. Incluso el talento o virtud que el mundo, o la Iglesia misma considere como insignificante o sin valor, en las manos de Dios puede multiplicarse y convertirse en el más grande de los servicios. Ignora el menosprecio, ignora las voces que intentan definirse, etiquetarte o encasillarse de acuerdo a tus propias expectativas. Dijo Albert Einstein, que si esperas y le exiges a un pez que trepe un árbol, crecerá toda su vida creyendo que es un inútil, pero si encuentra a alguien que lo utilice para nadar, se dará cuenta que es el mejor y que no hay nadie como él. Las personas no son tontas, inútiles o inservibles, simplemente el mundo se ha encargado de encajarlas en un lugar al que no pertenecen, y por ello viven frustradas, tristes y deprimidas. Pon tus talentos en las manos de Dios, no del mundo, y encontrarás entonces ese lugar al que perteneces, esa actividad que llene tu corazón y te haga muy feliz, pues encontrarás aquello para lo que has sido diseñado desde la eternidad. En este canal, compartimos la palabra de Dios. Por medio de los videos que publicamos todos los días, queremos que vayas por este camino de amor y bendición, con nuestro Padre, así que, te invitamos a suscribirte, y que actives las notificaciones para mantenerte enterado cuando subimos un nuevo video. Aprendamos junto de la palabra de Dios, y aprovechemos el tiempo para conocer los planes y promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Aquí te dejamos algunas recomendaciones para que sigas conociendo de Dios.